Bienvenidos a un nuevo video de Perspectivas en Diálogo. Estoy emocionado de que nos acompañen en esta exploración profunda de un tema fascinante y a menudo misterioso, los libros apocalípticos que quedaron fuera de la Biblia. En este episodio, nos adentraremos en la historia de la canonización, las características de la literatura apocalíptica y un análisis detallado de algunos de los textos que no alcanzaron el estatus canónico. Prepárense para un viaje enriquecedor a través de la historia, la teología y la literatura. La historia de la canonización. La canonización de las Escrituras es un proceso fascinante y complejo que dio forma a lo que hoy consideramos la Biblia. Los libros del Antiguo y Nuevo Testamento fueron seleccionados a lo largo de varios siglos, desde los primeros siglos de la era cristiana hasta el siglo IV después de Cristo. Este proceso no solo fue teológico, sino también político e histórico, reflejando las necesidades y realidades de las comunidades en aquel momento. La diversidad de creencias en las primeras comunidades cristianas. Las primeras comunidades cristianas eran increíblemente diversas. Con el surgimiento del cristianismo en un contexto judío, diferentes sectas y movimientos interpretaron las enseñanzas de Jesús y las escrituras hebreas de maneras diversas. También había una mezcla de influencias culturales y filosóficas en juego, lo que complicaba aún más la uniformidad de las creencias. Algunos grupos defendían la inclusión de determinados textos que consideraban sagrados, mientras que otros los desestimaban. Estos debates sobre la autoridad de los textos eran intensos y a menudo reflejaban cuestiones urgentes de identidad y supervivencia. En un mundo que enfrentaba persecuciones, tensiones políticas y doctrinales, la búsqueda de un canon que unificara a los creyentes se volvió vital. En este contexto, los textos apocalípticos, que ofrecían visiones sobre el fin del mundo y la intervención divina, adquirieron un papel importante. Entendiendo la literatura apocalíptica. El término apocalipsis proviene del griego apocalipsis, que significa revelación o desvelamiento. Estos textos son caracterizados por descripciones vívidas y simbólicas de eventos futuros, incluyendo catástrofes cósmicas, la confrontación del bien y el mal, y la esperanza de una justicia divina que prevalecerá. Elementos comunes de la literatura apocalíptica. La literatura apocalíptica comparte muchos elementos comunes. 1. Visiones y revelaciones. Un personaje, a menudo un profeta o un líder religioso, recibe visiones sobre futuro que a menudo se interpretan como mensajes divinos. Estos escritos buscan no solo informar, sino también consolar a las comunidades en crisis. 2. Simbolismo intenso. Se emplean imágenes ricas y complejas, lo que permite múltiples interpretaciones. Este simbolismo es fundamental para entender la esencia del mensaje apocalíptico y refleja preocupaciones contemporáneas. 3. Dualismo moral. Una característica común es la representación del mundo como una arena de lucha entre fuerzas del bien y del mal, donde las acciones humanas tienen consecuencias trascendentales. 4. Promesas de redención. A pesar del tono sombrío que a menudo se presenta, la literatura apocalíptica también ofrece esperanza, apuntando a un futuro en que la injusticia y el sufrimiento serán rectificados. Las raíces judías de la literatura apocalíptica. Es importante notar que la literatura apocalíptica no es una invención exclusivamente cristiana. Tiene sus raíces profundamente en la tradición judía. Libros como Daniel, Isaías y Zacarías presentan visiones que sentaron las bases para el pensamiento escatológico que evolucionó posteriormente en el cristianismo. Durante épocas de opresión, como el exilio babilónico y la ocupación romana, la literatura apocalíptica se transformó en un medio a través del cual los fieles podían buscar respuestas y consuelo, reafirmando su fe en un Dios que intervendría en favor de su pueblo. Los libros apocalípticos y su exclusión. A pesar de la riqueza y profundidad de su contenido, muchos textos apocalípticos fueron excluidos del canon oficial de la Biblia. A continuación, exploraremos 5 ejemplos significativos y las razones detrás de su exclusión. 1. El Apocalipsis de Pedro. Contexto y composición. El Apocalipsis de Pedro es un texto que se cree que data del siglo II después de Cristo. Su popularidad creció entre los primeros cristianos, pero su inclusión en el canon nunca se logró. Características y contenido. El texto contiene visiones descriptivas en las que Pedro es guiado a través de cielos y tormentos infernales. Se presentan descripciones vívidas de las torturas a las que se someten los pecadores, así como las recompensas de los justos. Además de su contenido morfológico, contiene lecciones sobre el arrepentimiento y la esperanza. Razones de exclusión. Su carácter gráfico y la representación intensa de los castigos en el infierno llevaron a los líderes de la Iglesia a considerar que podría desviar el enfoque de la gracia y el amor de Dios. También se cuestionó su autenticidad apostólica, dado que no reflejaba la enseñanza directa de los apóstoles de manera consistente. 2.4 Esdras. Apocalipsis de Esdras. Contexto y composición. Este texto es conocido también como 4 Esdras y data entre el siglo I y II después de Cristo.
Se presenta como una reflexión profunda sobre el sufrimiento y la justicia divina. Características y contenido. El libro presenta un diálogo entre Esdras y Dios, donde se exploran preguntas sobre la existencia del mal y el sufrimiento humano. Las visiones incluyen profecías sobre la catástrofe y la restauración de Israel. El estilo poético y reflexivo invita a los lectores a contemplar su relación con lo divino. Razones de exclusión. La obra fue rechazada, en gran medida, por su origen judío y su enfoque divergente de la teología cristiana que buscaba establecerse. A pesar de abordar preguntas críticas sobre el dolor y la justicia, no fue considerada suficientemente relevante para el canon cristiano emergente. 3. El Apocalipsis de Adán. Contexto y composición. Este texto, hallado los rollos de Nag Hammadi, refleja ideologías gnósticas y su posible tradición puede rastrearse hasta el siglo II después de Cristo. Características y contenido. Se presenta como un diálogo entre Adán y su hijo Sés, donde se transmite un conocimiento secreto sobre la creación y el destino del alma humana. La obra refleja una visión dualista, donde el mundo material es percibido como una prisión para el espíritu. Profundiza en temas de redención y salvación a través del conocimiento. Razones de exclusión. Su incompatibilidad con la teología ortodoxa cristiana, que rechazaba abiertamente las ideas gnósticas, llevó a su exclusión del canon. La jerarquía de la Iglesia a menudo veía estos escritos como peligrosos, pues planteaban preguntas que cuestionaban la autoridad y la interpretación canónica. 4. El Apocalipsis de Pablo. Contexto y composición. Este texto tuvo una notable popularidad en la antigüedad, aunque no logró obtener el estatus canónico que muchos de sus contemporáneos gozaron. Características y contenido. En este Apocalipsis, Pablo es llevado a través de los cielos, observando las recompensas para los justos y las tormentas del infierno. A través de su narrativa intensa, se exploran la vida después de la muerte y la justicia divina, ofreciendo descripciones que influirían en obras posteriores como la Divina Comedia de Dante. Razones de exclusión. La tardía datación del texto y su enfoque más centrado en la narración que en la doctrina llevaron a que la Iglesia decidiera no incluirlo en el canon. La necesidad de un mensaje unificado y doctrinal de la fe exigía que ciertos textos se alinearan con la enseñanza apostólica. 5. El Apocalipsis de Tomás. Contexto y composición. Este texto es menos conocido que otros, pero se destaca por sus profecías sobre los eventos que preceden al fin del mundo. Características y contenido. El Apocalipsis de Tomás enumera señales y catástrofes que describen la llegada del fin, así como la revelación de la justicia divina culminando en el juicio final. Las descripciones de sufrimiento y desastre también invitan a una reflexión sobre la moralidad y la fe. Razones de exclusión. La falta de elementos teológicos significativos o novedosos en comparación con otros textos aceptados llevó a su exclusión. La jerarquía cristiana de la época no vio suficiente valor en el texto para justificar su inclusión en el canon. Reflexiones finales. Estos textos apocalípticos no solo ofrecen visiones de un futuro devastador y la posibilidad de redención, sino que también reflejan la ansiedad espiritual y las preguntas teológicas apremiantes que existían en las primeras comunidades cristianas. A través de estos escritos, podemos vislumbrar cómo los creyentes buscaban respuestas y consuelo en un mundo lleno de sufrimiento y opresión. Los temas presentes en estos textos, como la lucha entre el bien y el mal, el sufrimiento humano y la esperanza de salvación, siguen resonando en las discussiones contemporáneas de la fe y la espiritualidad. La literatura apocalíptica invita a los lectores modernos a explorar no solo las visiones de un futuro incierto, sino también la naturaleza misma de la fe. Espero que este recorrido exhaustivo a través de los libros apocalípticos excluidos de la Biblia les haya proporcionado una mayor comprensión de las complejidades de la historia cristiana y las interrogantes que todavía nos persiguen hoy. Si les ha gustado esta inmersión en la literatura apocalíptica, no olviden dejar su comentario, dar like a este video y suscribirse. Nos veremos en la próxima edición de Perspectivas en Diálogo. Gracias por acompañarnos en esta interesante exploración y sigan profundizando en las ricas perspectivas de nuestra historia compartida.